Parece que hay una pequeña tendencia en el ejército ruso en este momento. Rusia envía una de sus pequeñas unidades para tomar un asentamiento ucraniano. Esa unidad tiene éxito y Rusia declara la victoria. Se izan banderas y todos sonríen mientras Rusia cree que ha ocupado otro pedazo del territorio ucraniano. Luego Ucrania contraataca y Rusia pierde en horas lo que pudo haber tardado días o incluso semanas en ganar. Y ha vuelto a suceder. Rusia declaró la victoria en Verbove. Ucrania convirtió esa victoria en una derrota aplastante al contraatacar de inmediato y sin piedad. La historia inicia con la aparente victoria de Rusia. El 1 de octubre, AA informó que el Ministerio de Defensa de Rusia había hecho la interesante afirmación de que capturó la aldea de Bobove. No el conocido asentamiento en la línea del frente en Zaporilla, sino uno más pequeño en el Oblast de Dnipropetrovsk, que limita con el Oblast de Zaporilla y se encuentra justo al norte de la frontera administrativa entre Dnipropetrovsk y la región de Donetsk. Eso haría que capturar la aldea fuera un logro importante para Rusia. Cualquier avance hacia esa frontera es excelente para Rusia, ya que llegar a esa frontera podría permitirle rodear parcialmente a los defensores de Ucrania en el Oblast de Donetsk. El Kiev Independiente dio seguimiento al informe de AA, agregando que la captura sería parte de un avance ruso hacia Dnipropetrovsk que tuvo lugar durante el verano. Ese avance incluyó ataques cerca de Kalinivska y Berezove a finales de septiembre, precediendo la declaración de Rusia sobre Verbove el 1 de octubre, antes poco relevante y desocupada. Salvo por su cercanía a Zaporilla y Donetsk, la región ahora parece ser un objetivo para Vladimir Putin, porque sus tropas no están logrando tomar el territorio que el líder ruso esperaba para 2025. Es una lógica bastante simple por parte de Rusia. Si Rusia no puede tomar el territorio que realmente quiere, toma territorio que no importa tanto. Esto extiende las líneas del frente y da a Ucrania otro problema en qué pensar. En resumen, es una ganancia neta para Rusia. Captura otro asentamiento y puede proclamar una pequeña victoria contra Ucrania. Solo que no todo es lo que parece con la captura de Verbove por parte de Rusia. Esto se evidenció cuando el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó la captura y Ucrania respondió que Rusia no había tomado Verbove, según el Kiev Independent. Solo un par de días después, se reveló que Rusia había logrado meter a sus tropas en Verbove. Sin embargo, no habían capturado nada. Estuvieron ahí un segundo y al siguiente desaparecieron, ya que un devastador ataque ucraniano los aniquiló donde estaban, dejando claro que Verbove seguía en manos de Ucrania. Según el Kyiv Post, que informó el 3 de octubre la supuesta toma rusa de Verbove, solo duró minutos antes de que las fuerzas ucranianas los eliminaran. El asalto ruso que habría asegurado Verbove en realidad no fue tal. Fue un pequeño equipo de infiltrados que básicamente logró colarse en el asentamiento, donde intentaron plantar una bandera antes de ser descubiertos. Rusia pudo haber logrado sacar algo de provecho de esa infiltración, publicando un video de propaganda que mostraba la supuesta captura del lugar, informa el Kyiv Post. Sin embargo, Ucrania afirma que lo ocurrido fue muy distinto y asegura tener pruebas. En Telegram, la 110ª Brigada Mecanizada Separada de Ucrania compartió detalles reales sobre lo sucedido en Bobove. El enemigo publicó una declaración y un video de propaganda sobre la supuesta captura de Bobov, que se encuentra en el área de responsabilidad de la 110ª Brigada Mecanizada Separada. La publicación en Telegram comienza estableciendo bien el tono de lo que está por venir. Rusia afirmó que no logró demostrar que esa información no es verdadera. El DRG del enemigo penetró en el pueblo de Bobov para grabar un video de la ceremonia de izamiento de la bandera, después de lo cual los ocupantes fueron destruidos por nuestras unidades, informó la 110ª Brigada de Fusileros Motorizados. Luego, la brigada emitió un comunicado en el que informaba que sus soldados entraron al pueblo para eliminar a los restos de los infiltrados rusos, asegurando nuevamente Bobove. Hacemos un llamado a los ucranianos para que confíen únicamente en fuentes oficiales de información autorizadas para comentar sobre la situación en el frente, concluyó la publicación. Ese es un mensaje importante que todos los ucranianos deben escuchar. No crean en las mentiras de Rusia, parece decir la 110ª Brigada de Fusileros Motorizados. Rara vez lo que dice Rusia y lo que hace Rusia es lo mismo. Por supuesto, todo esto suena como una palabra contra otra. Rusia asegura haber tomado Bobove, pero Ucrania sostiene que solo fue un grupo de infiltrados buscando fotos propagandísticas antes de ser eliminados.
¿Quién dice la verdad? Ambas afirmaciones parecen creíbles, pero deben existir pruebas contundentes a favor de alguna. Y existen. La publicación en Telegram de la 110ª Brigada de Fusileros Motorizados incluía una declaración y un video que mostraba lo ocurrido a los ocupantes rusos en Bobove. El video muestra a un pequeño grupo de soldados rusos intentando izar la bandera de su país. En un instante, esos soldados con la bandera de Rusia son eliminados por un ataque ucraniano inesperado. El video luego muestra una zona más urbanizada, también en Bobove, donde otro grupo pequeño de soldados rusos intenta lo mismo. Ahora izan la bandera entre edificios bombardeados. Las imágenes no muestran lo que ocurre después. Las fuerzas terrestres de Ucrania atacaron con drones, obligando a los infiltrados rusos a cubrirse. Sin embargo, es claro lo que le pasa a uno de los soldados rusos. Entre los restos del edificio, asoman la cabeza para ver si la zona está despejada. Antes de que el soldado se mueva, ocurre otra explosión. Un ruso cae y otro intento de izar la bandera falla. El video termina mostrando lo que ocurrió en Bobov, con los soldados rusos abatidos portando la bandera. Las tropas de Ucrania levantan su bandera para que un dron de reconocimiento que observa lo grabe. El dron aleja la cámara para mostrar la mayor parte del pueblo. No hay rastro de otros soldados rusos ni de una unidad completa. Bobov nunca fue totalmente capturada. Las tropas rusas entraron y fueron eliminadas antes de que Rusia pudiera reclamar o fortificar el pueblo. El video afirma que 3 soldados fueron eliminados, aunque sinceramente estas imágenes no son perfectas. No se proporcionan marcas de tiempo. Alguien ajeno a Bobove podría decir que esas imágenes se grabaron en otra parte de Ucrania. El Kyiv Post indica que se requiere aclarar las imágenes antes de confirmar que son de la aldea. El proyecto ucraniano de código abierto Deep State tiene a Lvov etiquetado como un territorio que requiere aclaración. La 110 Brigada de Ucrania criticó esa etiqueta y dijo que Deep State podría estar amplificando la desinformación rusa con esos informes. Pero es innegable que el video muestra 2 veces cómo pequeñas unidades rusas intentan izar su bandera antes de ser rápidamente aniquiladas, tal como afirmó Ucrania. Con Rusia aparentemente expulsada de Bobove casi tan pronto como sus fuerzas se infiltraron, la pregunta ahora es por qué Rusia siquiera quería capturar la aldea en primer lugar. Ya se mencionó una razón, que es que quería imágenes para fines de propaganda. Difundir desinformación, sobre todo para engañar a su gente, es una de las tácticas más comunes del Kremlin. Esto se nota en todos los ámbitos de la sociedad rusa. Según el gobierno de Canadá, el Kremlin controla la comunicación oficial en Rusia, como ocurre en la mayoría de las naciones. ¿Pero dónde otros países usarían esos canales para informar la verdad a sus ciudadanos? El Kremlin los utiliza para desarrollar y difundir contenido erróneo o manipulado a través de sus comunicaciones oficiales del gobierno, como comunicados de prensa, discursos y publicaciones en redes sociales. Se enfocan en crear una narrativa en vez de informar a los ciudadanos lo que pasa realmente. Bobove es el ejemplo perfecto de eso. Parece mucho más probable que Ucrania esté diciendo la verdad sobre lo que sucedió en Bobove. Sin embargo, muchos en Rusia no lo verán. Reporteros Sin Fronteras indica que la mayoría de los rusos obtiene sus noticias de la televisión, controlada por el Estado ruso. Muchos tienen Internet. Pero esta dependencia de la televisión sugiere que la mayoría de los civiles rusos no buscará más allá de lo que el Kremlin les dice para encontrar la verdad detrás de las palabras de su Estado. Incluso aquellos que se aventuran un poco más con sus conexiones a Internet pueden descubrir que no pueden encontrar la información que les muestre lo que realmente está sucediendo. Como informó Human Rights Watch en julio, Rusia ha bloqueado miles de sitios web que podrían revelar la verdad. Los medios independientes y organizaciones de derechos humanos son los principales objetivos. Las redes sociales suelen ser prohibidas por Rusia, igual que las páginas de políticos opositores a Putin. La única manera de sortear este tipo de restricciones es usar una red privada virtual, o VPN, dice Human Rights Watch. Pero hay otro problema. Muchos rusos no tienen idea de cómo usar una VPN. Además, al igual que con el propio Internet, Rusia está trabajando arduamente para bloquear estas herramientas porque sabe que podrían proporcionar un camino hacia la verdad. Piensa en todo esto en el contexto de lo que ambos lados dicen que sucedió en Bobove. Ucrania mostró un video donde soldados rusos intentan izar su bandera antes de ser eliminados. Aunque ese video no es perfecto, Ucrania tampoco rehúye admitir que los infiltrados rusos, aunque pocos en número, lograron entrar en Bobove.
Rusia solo mostraría el izamiento de la bandera, ya que el acceso a otras fuentes está bloqueado o ignorado por la mayoría, que solo ve transmisiones oficiales. Eso es lo único que la mayoría de los rusos verá. La bandera está arriba, Rusia ganó. Ese es el mensaje que Putin quiere difundir, y de eso se trataba realmente VBOB para Rusia. Si hay dudas al respecto, Rusia ha convertido reclamar victorias en una tendencia, en territorios que solo mantiene por días o a veces un par de semanas. La recuperación de VBOB puede ser la más rápida que Ucrania ha logrado, pero está lejos de ser el único ejemplo de una rápida recuperación de territorio. Por ejemplo, el 19 de septiembre, UAIT informó que Ucrania había logrado retomar 7 asentamientos en la región de Donetsk en una serie de contraataques. Esos son unas 60 millas cuadradas liberadas. UAI señala que otras 66 millas cuadradas ya fueron inspeccionadas y libres de tropas rusas. Todo este territorio es el que Rusia había logrado ganar. En su avance veraniego hacia Pokrovsk, Putin convirtió la captura de esa ciudad en objetivo clave de la ofensiva rusa. Pokrovsk sigue bajo control ucraniano. Rusia fracasó y ahora está perdiendo el territorio que logró ganar a las pocas semanas de haberlo tomado en primer lugar. Rusia, por supuesto, no informará sobre nada de esto. Solo mostrará fotos del izamiento de bandera en estos territorios perdidos y fingirá que todo va bien en Ucrania. La falsedad es solo parte de los medios rusos. El Instituto para el Estudio de la Guerra, destacó esto en su evaluación de la ofensiva rusa del 25 de septiembre. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, Rusia ha exagerado considerablemente sus ganancias territoriales para 2025 en varias regiones. Kharkov es la más afectada, con Rusia habiendo inflado sus avances en un 112%. El Instituto para el Estudio de la Guerra reporta una inflación del 33% en Donetsk, 5% en Zaporilla y 83% en Dnipropetrovsk, donde está VBOB. En general, Rusia está reclamando avances que no ha logrado. VBOB es solo el ejemplo más reciente. En realidad, el Kiev Independent informó el 1 de octubre que el ritmo de los avances rusos en septiembre se desaceleró drásticamente en comparación con agosto. Deep State registró una disminución mensual del 44%, lo que significa que Rusia capturó solo el 0.04% de Ucrania en septiembre. Ese tipo de información el Kremlin no la comparte con su gente. Si supieran lo lento y agotador que es el avance real, y no el falso que el Kremlin les hace creer, el pueblo ruso podría tener motivos para levantarse contra Putin. La propaganda tiene un fin para el líder ruso, y VBOB es el último sitio que Rusia dice haber tomado. Supongamos que VBOB no solo buscaba la carrera de banderas para Rusia, quizá tenía un objetivo estratégico más allá de la propaganda. VBOB también podría abrir una ruta más profunda hacia Dnipropetrovsk, aunque Rusia le ha dado poca importancia a esa región, desde que la guerra en Ucrania se convirtió en el atolladero de desgaste que es hoy. ¿Rusia tenía asuntos más importantes que Dnipropetrovsk de los que ocuparse en este momento? Aún así, VBOB quizás solo tuvo valor simbólico o propagandístico, como una victoria rápida para la televisión estatal, más que un logro estratégico real. Al desmentir la supuesta captura de VBOB por Rusia, Ucrania asestó un duro golpe a Putin y sus aliados del Kremlin. Quizá la propaganda de Putin ya no funcione tan bien como antes. Incluso aquellos dentro del ejército ruso se están hartando de las mentiras del Kremlin, incluso cuando los soldados rusos son obligados a perpetuar esas mentiras. Crece el descontento entre generales rusos, mientras el Kremlin no admite sus fracasos. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show para más cobertura sobre los últimos avances de Ucrania y las mentiras más graves de Rusia.